Con el final de los Juegos del Hambre en el cine existía la pregunta si Susan Collins tenía alguna otra historia por contarnos, pues Katniss pone fin a la perfección a cada uno de los conflictos presentados desde la primera película de estas historias. La sorpresa para todos fue que en efecto nos hizo amar una nueva historia, jugando enormemente con nuestros sentimientos. La adaptación de esta precuela ya está en los cines, por lo que hoy hablaremos de Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, aquí en La Dirección del Cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y me gustaría responder al comentario de Angenis García 749 dejado en nuestro video de Snow y las rosas blancas, que menciona: le gustaría saber por qué usaron también una rosa amarilla para el vestuario, porque la roja es de su abuela y la blanca vendría siendo marca personal de Snow. Pues oficialmente no hay algún significado en específico de los colores de cada una de las rosas, pero si la blanca es de Snow, la roja de la abuela, entonces el color amarillo podría, no sé, tal vez representar a Tigris, que es otro miembro importante de esta familia. Y es que la última publicación de Hunter Schafer, actriz que interpreta a Tigris, pues aludiendo y felicitando a todo el equipo y a ella misma y de lo contenta que estaba por esta película, termina esta publicación con un corazón amarillo. Entonces podríamos, no sé, tal vez creer que a Tigris la representa ese color, o en sí sea un color favorito de esta actriz. También en internet, ahí investigando un poco, mencionan que el color amarillo en las rosas representan la alegría de vivir, el optimismo y la energía. También pueden representar la inteligencia y la sabiduría, y teniendo en cuenta que Snow las utilizó el primer día de los Juegos del Hambre, pues creo que encaja perfectamente el color amarillo, en donde quería pues mostrar optimismo y energía tras estar iniciando todo este estrés de los Juegos del Hambre. Y obvio sabíamos que Snow se identificaba por ser una persona altamente inteligente y pues muy sabia y muy estratega y pues todo eso. Pero bueno, es momento de comentar esta película, y la verdad es que ya había grabado una opinión, pero como que no me sentía tan conforme con lo que sentía en ese momento, porque acababa de llegar del cine y como que mis sentimientos estaban un poco a flor de piel. Y ahora que me he tomado unos días para poder analizar, para repasar la película por mi mente, creo que ya tengo una opinión más establecida que puedo compartirles. Aclaro también que en este video definitivamente nos encontraremos con spoilers para que vayamos todos con precaución. Y dicho esto, ahora sí, ya sin más rodeos, comencemos. Mi imaginación no me daba mucho para ver con claridad escenarios específicos durante mi lectura con este libro, pero sin duda los lugares elegidos y diseñados para desarrollar esta historia me parecieron de lo más perfectos y emocionantes. Lugares como el quemador, el bosque donde se desarrollan de los hechos más importantes, el edificio donde vive Corio, que solo bastó con verlo en una sola ocasión para entender el contexto de este personaje, y sobre todo una arena con perfecta distribución para realizar unos Juegos del Hambre, hacen que ver esta cinta te sumerja sin pretexto alguno en un Panem completamente diferente al que todos nosotros conocíamos. De igual manera, las caracterizaciones de cada uno de estos personajes van incluidos en el deleite visual que es ver esta película, porque simplemente el verla es toda una experiencia, y estos aspectos se me hicieron completamente perfectos, desde Corio, Lucy, Sejanos, los tributos y esa mezcla perfecta con la doctora Gaul en su vestuario habitual como una doctora que vemos normalmente día con día, y una mujer del Capitolio, son detalles que simplemente no te puedes perder y hacen que verla esté llena de detalles impresionantes y perfectos.
Francis Lawrence tomó decisiones importantes para esta película que hacen que técnicamente sea una sorpresa en lo absoluto, pues si logramos percibir perfectos escenarios y caracterizaciones de estos personajes es porque el director eligió y dirigió de manera muy creativa esta película, pues en su mayoría vemos la cámara posicionada en picada, contrapicada y laterales que nos ayudan a interpretar de mejor manera las emociones de cada uno de estos personajes, como Cory observando los Juegos del Hambre, que en su mayoría la cámara siempre estuvo en picada, esto para minimizarlo y transmitir el miedo por el que atraviesa en la mayoría de este segundo acto al ver cómo es que iba a salir Lucy de estos juegos. En la mayoría de la cinta esta camarita estuvo ligeramente dándonos estos ángulos interesantes, como ya lo mencionaba, nunca la sentí frontal y creo que encaja perfectamente con nuestro protagonista, porque así en toda la película dándonos movimientos interesantes, tomas que hacen que la historia en este aspecto se sienta como toda una experiencia. Este lado técnico me pareció toda una experiencia y la verdad siento que este año por lo menos no había visto una propuesta así. Siempre la cámara posicionada con ángulos y movimientos me pareció algo perfectísimo en este aspecto. El guión. Fue en el guión en donde comencé a sentir un poco de tristeza y de esto me iba dando cuenta conforme avanzaba la historia, porque fue bastante fácil identificar y percibir la personalidad de Snow, lo que nos quería decir, cómo se sentía, porque obviamente es nuestro protagonista. En toda la película siempre estuvo en pantalla, siempre estaba haciendo, mostrando y sintiendo, pero existen detonantes que encienden la personalidad del Snow que conocemos desde el fin de esta historia hasta que el que vimos morir en Sinsajo, que siento no se tocaron con fuerza, porque todo está y todo se toca y todo se menciona, pero no con fuerza. Un ejemplo de esos detonantes era Lucy Gray, personaje, siento yo, no tuvo la introducción que merecía. El final de esta historia te deja con un vacío existencial y es que conocer a Lucy era igual de importante que conocer a Cory, porque estos personajes son todo un contraste. Estamos hablando que uno representa el bien y el otro el mal. Los dos son exactamente iguales, valientes, con pasión, inteligentes, pero uno que actúa desde la bondad y el otro desde la maldad. Entonces era realmente importante conocerla. Y digo que no tuvimos muchísima oportunidad de conocerla y es que se omitieron bastante detalles que para mi gusto eran muy importantes, como muchas de las estrategias que fueron idea de Lucy Gray a la hora de estar en los Juegos del Hambre, que hacen que le quiten muchísimo mérito a esta chica, como el hecho de que mataron absolutamente todos los tributos por medio de serpientes y no nos guiaron hacia ese camino que siguió Lucy Gray para convertirse en la ganadora de los Juegos del Hambre. Y yo sé que no todo se podía poner, de hecho hicieron un gran trabajo poniendo muchísimas cosas importantes, pero son algunos detalles que yo siento se saltaron para que enaltecieran el increíble personaje que era esta chica. Y hay una magia bastante interesante, una experiencia que te hace vivir bastante padre el libro, y es que al finalizar te deja con una crisis existencial, por lo menos a mí me pasó, y te preguntas por qué una pareja que a su manera, muy a su manera, se apoyaba y se quiso, están al final de esta historia en prácticamente una persecución, o Coriolanus quedándose con toda la fortuna Plint. Al final son cosas que te impactan muchísimo porque conoces la conexión tan profunda que logró hacer con Lucy Gray y con Sejanus, estos dos personajes que eran detonantes para que Snow ya fuera como fue hasta el final de sus días, que en la película, como ya lo mencionaba, carecen de una introducción adecuada para mi gusto, para que al final esta misma historia te dejara con esa magia de la crisis existencial. Repito, todo estaba, todo se tocó, todo se mencionó, todo se dijo, pero para mí faltaron potencia en muchísimos aspectos. Sin embargo, sí hay cosas que en verdad sentí muchísimo y que me dio mucho gusto ver, como este encuentro entre Lucy Gray y Coriolanus después de todo este rollo de los Juegos del Hambre, cuando se encuentran en el quemador
Y también, a pesar de que menciono los encuentros entre Lucy y Koryo fueron muy rápidos, la introducción de Koryo estuvo perfectísimo. Cuando Koryo le menciona a Lucy Gray que necesita una explicación de lo que Lucy quería hacer, que era darle un besito, pues él le menciona el diálogo que le explicara absolutamente todo porque él lo iba a dar todo. Y hasta ese punto ya teníamos una buena introducción del personaje para sentir que realmente Coriolanus estaba saliendo de toda su zona de confort con estos sentimientos hacia Lucy Gray. Y aunque ya mencionaba que la crisis existencial desapareció un poco al ver la película, sí que la última secuencia de la cabaña estuvo espectacular. ¿Por qué? Porque nuevamente seguimos a Snow, lo enfocan buscando a Lucy Gray, después se agacha, analiza la situación, tenemos muchísimas tomas hacia su cara, hacia su cuerpo, caminando, analizando, pensando, y fue espectacular. Todo del lado de Snow estuvo perfectísimo. Y bueno, también otra cosa que disfruté muchísimo es el lado del Capitolio en los Juegos del Hambre, cuando este conductor loco Flickerman pues aventaba todos sus diálogos súper divertidos, que nos comenzó a mostrar el cómo el Capitolio a partir de ese momento hasta el final de los tiempos de los Juegos del Hambre pues veían los Juegos del Hambre como un show de entretenimiento. Hablemos primero del nivel de experiencia que tenemos con Viola Davis y Peter Dinklage. Cada uno de sus momentos en pantalla eran un deleite. Verlos en la piel de estos dos personajes tan intimidantes era algo absolutamente asombroso. Al ver a Sejanus, interpretado por Josh Andrés Rivera, podía recordar a la perfección a este personaje confundido, triste y que quería con mucha honestidad. Lo alteraron un poco en algunos momentos porque lo hicieron medio respondón y así, pero tampoco se iba a andar dejando del Koryo. Entonces yo con este personaje tengo un amor como muy bonito, y la verdad es que verlo interpretado por este actor fue una maravilla. Hunter Schafer transmitió toda la bondad de Tigris, valentía y optimismo. Y qué decir de Rachel Zegler, que le dio a Lucy Gray todo el coraje, autenticidad, voz y toda la astucia posible. La manera en la que esta actriz también interpretó cada uno de sus momentos musicales fue una locura, y no cabe duda que el talento que ella tiene es indudable. O sea, lo demostró de una manera perfecta. Y claramente no podemos no hablar de la estrella de esta película, de esta historia, que es Tom Blyth interpretando a Coriolanus Snow. Ya les mencionaba en anteriores videos que todo lo que Snow sentía durante esta época en su historia era muy inmenso, era muy profundo, era demasiado, tenía tanta preocupación en su vida y tantas emociones que este actor logró captarlo absolutamente todo. Pues cargó con todo el peso de esta película, todo se movía a su alrededor y la química e interacción con cada uno de los personajes con los que estaba era asombrosa. Es un actor que sabe muy bien cómo jugar su lugar en la pantalla, porque nada más de verlo era deslumbrante, y no estoy hablando solamente de su atractivo físico, sino que él entiende a sus personajes, él brilla con su talento y lo hizo estupendamente genial. Y ya lo decía también, la química que tiene con los personajes solamente me hizo tener esas ganas de verlo en otra película con Rachel Zegler y con Josh Andrés Rivera, porque en verdad fue fascinante verlo a él con estos dos actores en pantalla. Me enamoré, me encantó, y definitivamente es un punto muy a favor de esta película, sus increíbles actores. Pero coméntame tú qué opinas de esta historia, qué te pareció, cómo la disfrutaste, y si te quedaron algunas dudas sobre qué pasó entre Coriolanus Snow y Lucy Gray, te voy a dejar un video en donde podrás encontrar algunas respuestas si es que quieres saber a profundidad qué fue lo que sucedió entre estos dos personajes. De igual manera, si aún tienes algún interés por descubrir algún otro detalle de esta historia, no olvides también comentarlo. Y pues nada, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde nos podrás encontrar como La Dirección del Cine, para más contenido exclusivo y también para más videos. No olvides suscribirte. Y pues nada, muchísimas gracias por estar viendo los videos de los Juegos del Hambre. En verdad me han salvado un montón, lo disfruto mucho, y pues yo más que emocionada por poder compartir mi fangirleo por estas historias. Y pues nada, muchísimas gracias y hasta luego.